Bien, vamos a hablar ahora sobre los síndromes pancreáticos. Vamos a hablar de un proceso inflamatorio, cuando hablamos de la pancreatitis, que resulta de la liberación y de la activación de las enzimas pancreáticas. Si hablo de este proceso inflamatorio y me plantearan una pregunta como dice, este proceso inflamatorio, estamos hablando de la pancreatitis, ¿cuál es la extensión? ¿Afecta la glándula pancreática? ¿Puede afectar otros tejidos y órganos vecinos? Como consecuencia se produce una disfunción de órganos y sistemas distantes, y en su examen tendrían como otra opción, ¿son correctos A y C? ¿O son correctos A, B y C? Si se ponen a pensar con lógica, en realidad todos estos elementos tienen que ver con la pancreatitis. Por lo tanto, son correctos los tres enunciados. Las pancreatitis se clasifican de la misma manera como el común denominador en la mayor parte de las patologías, en un cuadro agudo y en un cuadro crónico. Pero también será importante decir un comentario breve en relación al cáncer de páncreas. La pancreatitis es indudablemente un problema sanitario frecuente. En los países con mayor desarrollo supone la tercera causa de ingreso a las unidades de gastroenterología y representa la quinta causa de muerte por enfermedades no malignas. Por lo tanto, realmente es un problema importante para estudiar y con toda seguridad van a encontrar este temario en sus diferentes exámenes, en sus procesos de evaluación. La incidencia va a ser muy variable en diferentes regiones geográficas porque va a depender del nivel de consumo de alcohol y de la frecuencia de liquidez biliar en estas poblaciones. Sin embargo, es importante de mencionar que el 80% de los pacientes desarrolla una pancreatitis aguda leve, que también se conoce como una pancreatitis edematosa. Sin embargo, un 20% se complica y esta forma se conoce como necrohemorrágica, teniendo una importante morbilidad y mortalidad en este subgrupo. Entonces, un elemento clave que se debe recordar es que el 80% es una pancreatitis leve. La tasa de mortalidad es baja y se ha mantenido así por mucho tiempo. Cuando hablamos de la etiología, básicamente hablamos de aspectos directos y de aspectos indirectos. Los aspectos directos, como causa de la pancreatitis, básicamente hablan de procesos traumáticos o de un trauma que se genera como un proceso quirúrgico o como un proceso diagnóstico que de alguna manera tiene que ver con la lesión hepática. Las causas indirectas más frecuentes están relacionadas con la litiasis de la vía biliar, que es la causa más frecuente con el 45% de los casos, o la ingestión crónica de alcohol. Existen otras causas como las alteraciones metabólicas, donde tiene importancia la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia. Muchos fármacos, dos de los más importantes, un anticonvulsivante como el ácido valproico y un antipirético que se trabaja muy frecuentemente como el paracetamol. Las infecciones por virus, por bacterias y por parásitos son otra causa importante de las pancreatitis. También las enfermedades del tejido conectivo y las malformaciones congénitas. Cuando hablamos de la fisiopatología en general, podríamos resumir que la explicación que genera la pancreatitis se han limitado a dos grandes grupos. Aquellas que hablan que la obstrucción del conducto pancreático o reflujo biliar es el elemento central. El otro grupo que considera que en realidad se trata de una autodigestión pancreática. En el primer aspecto hay que reconocer que los ácidos biliares a concentraciones normales poseen un efecto destructivo sobre las paredes acinales. Y la bilis tiene una acción citotóxica demostrada. Cuando hablamos de una autodigestión pancreática,
estamos hablando de una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas por factores desencadenantes. Los factores desencadenantes, como hemos mencionado, pueden ser múltiples, directos, indirectos. Dentro de los indirectos hemos mencionado diferentes causas. Lo cierto es que el evento central como común denominador es la activación de la tripsina, la cual desencadena una serie de reacciones en cadena que activan otras enzimas, la tripsina, la elastasa, la fosfolipasa, y esta activación y las lesiones que producen explican la hipovolemia y el shock. Entonces, podríamos decir como otro evento importante que esta activación de esta cadena de enzimas va a ocasionar una reacción inflamatoria de tipo TH1. En ambos casos, sea que se ha producido una obstrucción del conducto pancreático o una autodigestión pancreática, el evento central es la activación de la tripsina, que a su vez puede producir, como habíamos mencionado, una reacción en cadena, activando distintas enzimas digestivas que inducen lesión pancreática, y esto origina una respuesta inflamatoria intensa con un daño tisular significativo, y que este daño puede extenderse más allá del páncreas para generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y un fallo que puede comprometer muchos órganos. El cuadro clínico. Para esta situación se ha empleado una clasificación que es la clasificación de Atlanta. Y hablamos de una pancreatitis aguda leve cuando la disfunción pancreática es mínima y hay una buena respuesta al tratamiento y una recuperación sin complicaciones. La pancreatitis aguda grave es pancreatitis con algunos de los siguientes grupos de complicaciones. O complicaciones por fallo orgánico o complicaciones locales. Las complicaciones por fallo orgánico básicamente son la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal, el shock y la hemorragia digestiva. Insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, shock y hemorragia digestiva. Estas son las complicaciones por falla orgánica. Cuando hablamos de complicaciones locales, básicamente nos referimos a la necrosis del tejido pancreático o a la formación de un pseudoquiste, que se refiere a colecciones de jugo pancreático rodeadas por una pared de tejido de granulación o fibroso. Por eso es que se consideran como pseudoquistes. Y otra complicación local es el absceso pancreático. Entonces, complicaciones locales, necrosis, pseudoquiste o absceso pancreático. Estas complicaciones locales o las complicaciones por fallo orgánico, como hemos mencionado, son componentes de una pancreatitis aguda grave y debe cursar con algunos de este grupo de complicaciones. Bien. Si hago esta pancreatitis, ustedes ya conocen la respuesta porque la enfatizamos al inicio. Pero vale la pena recordar. ¿Y cómo se conoce la forma de presentación clínica más frecuente? También lo hemos dicho, la edematosa. Entonces, aquí tenemos una imagen por una tomografía de cómo el páncreas presenta un importante edema, pancreatitis aguda edematosa, y aquí aprovechamos para ver cómo se ve un pseudoquiste de páncreas en una tomografía. ¿Qué criterios indican que la pancreatitis se está agravando o complicando? En realidad hay varios criterios clínicos
iniciales que indican que esto está ocurriendo. Y si ustedes revisan, cada uno de estos signos y síntomas que están en este listado son signos que tienen que ver que me están alertando de un cuadro de deshidratación y que si no lo corrijo va a terminar en shock. Entonces, la palabra clave es, ¿qué criterios indican que la pancreatitis se está agravando o complicando? Toda esta lista se limita a una sola palabra clave: signos de deshidratación y shock. ¿Existen elementos para predecir cuándo se complicará la pancreatitis? Sí, hay estudios. Uno de ellos es emplear los criterios de Ransom, que es esta tabla que ustedes tienen acá, que la tienen que estudiar. Bastará aquí por el momento decir que la presencia de 1 a 3 criterios representa una pancreatitis leve. La tasa de mortalidad aumenta de manera significativa con 4 o más criterios de esta tabla. Ahora vamos a utilizar un par de estrategias de aprendizaje. Es esta triada de la pancreatitis. Esta triada viene de D, de dolor, don vómito, es la triada de la pancreatitis. Dolor, las náuseas y los vómitos. Y necesariamente tenemos que conocer la triada para identificar mejor el cuadro. El dolor. El transfixiante, muy parecidos a los que miran en una pleuritis. ¿Y qué características tiene este paciente? Este paciente se encontraba sano, pero de exceso de alcohol. El paciente está sentada de las náuseas y los vómitos. Vómitos que generan pueden ser inicialmente vomitados todos los alimentos que se acaban de ingerir, va a ser solo gástrico y biliar, pero si los vómitos persisten, incluso vamos a vomitar alimentos que han estado mucho más tiempo atrás y se convertirá en un vómito fecaloideo. Por lo regular, son copiosos y su manifestación, esto es muy importante, su manifestación, a diferencia de otros cuadros abdominales, no consigue aliviar el dolor. Y eso lo mencionamos hace poco. Y si la tríada de vómito, sería importante comprender los otros signos abdominales y cuál sería la causa de otros signos abdominales. Básicamente, los signos abdominales tienen que ver a la difusión del líquido pancreático a través del espacio retroperitoneal. Como este líquido puede difundirse por diferentes lugares, podría llegar hasta el fondo del saco de Douglas y a través del hiato aórtico hasta el tórax, ocasionando una pleuritis. A lo largo del mesenterio podría llegar hasta la fosa ilíaca derecha y podría simular un cuadro apendicular, o por el epipelón gastrohepático al hígado. El compromiso intestinal
de este líquido irritante se manifiesta por irido paralítico, lo que frecuentemente se detecta en las radiografías como una asa centinela, la distensión abdominal generalizada, por aumento del contenido retroperitoneal y la distensión de las asas intestinales. Entonces, los otros signos dependen de qué tanto se ha difundido este líquido pancreático en todo este espacio. Y si es que hay una hemorragia, ¿cómo se manifiesta una hemorragia retroperitoneal? Básicamente con estas imágenes, que para empezar ustedes deben saber que son raros. Y ya sabemos que el 80% son pancreatitis aguda. Entonces, si estamos hablando de una hemorragia, y estamos hablando de un cuadro grave. Entonces, estos casos raros y muy graves se evidencian básicamente por estas dos imágenes. Equimosis a nivel del ombligo, que se llama el signo de Halsted-Cullen, y la equimosis de los flancos, que se llama signo de Grey-Turner, que lo estudiarán con toda seguridad con mayor detalle en semiología. Bien, la pancreatitis puede presentar una falla multiorgánica. En 20% de pancreatitis a los casos graves, en que la disfunción pancreática activada supera los márgenes de la glándula. Este líquido que hemos mostrado que se va moviendo por todo lado puede causar alteraciones sistémicas extrapancreáticas muy importantes. Estas alteraciones sistémicas extrapancreáticas pueden alterar prácticamente casi todos los sistemas. Por lo tanto, si utilizo esta imagen del cuerpo humano para recordar, podría, como estrategia de aprendizaje, recordarlas de arriba hacia abajo, recordando que puede afectar todos los sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, confusión, desorientación y coma. A nivel pulmonar, pleuritis, atelectasia, síndrome de distrés respiratorio. Cardíacas, hipotensión arterial, shock, cambios en el electrocardiograma, arritmias. Gastrointestinales como peritonitis e ilio. Podríamos poner cuadros hematológicos en una pancreatitis grave, una coagulación intravascular diseminada, trombosis, tromboembolismo y alteraciones metabólicas como la hipocalcemia y la hiperglucemia. Hipocalcemia, hiperglucemia. Ahora bien, desde un punto de vista clínico, ¿qué me indica el comienzo de una pancreatitis aguda hemorrágica? Y hemos dicho que esto es raro y que es grave, y hemos dicho los dos signos clásicos. Pero desde un punto de vista clínico, ¿qué marca o señala el comienzo de esta pancreatitis? El drama pancreático de Dieulafoy. Este aspecto se caracteriza por la aparición brusca de síntomas muy alarmantes. Por eso se llama drama pancreático de Dieulafoy. Y son los siguientes: intenso y persistente dolor epigástrico, vómitos repetitivos y meteorismo. Shock. Estos son los 4 componentes del drama pancreático de Dieulafoy. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por parámetros clínicos y con el apoyo de exámenes complementarios. Los parámetros clínicos, una buena anamnesis y un importante examen físico. El apoyo de exámenes complementarios va a utilizar exámenes complementarios de primera línea y aumentando en complejidad a medida que necesite mayor información. Hemograma, químicas sanguíneas, estudio por imágenes. ¿Cuáles son las enzimas más útiles para el diagnóstico? Esta es una pregunta central en esta patología. Y básicamente la amilasa y la lipasa. Ustedes notarán que la lipasa está con negrillas porque esta es la más importante, pero necesitamos conocer las características de una y de otra. Empecemos por la primera, la amilasa. La amilasa sérica debe elevarse rápidamente y lo va a hacer en 3 o más veces su nivel normal para considerar que esta es una pancreatitis. Una elevación rápida y en 3 o más veces su nivel normal. La
amilasa es positiva a los 60 minutos del inicio del cuadro para disminuir sus valores a partir del tercer día cuando comienza su aumento en la orina y vamos a encontrar esta vez amilasuria. Esta elevación de la amilasa, que debe ser rápida y que debe estar 3 o más veces su nivel, ¿está relacionado con la gravedad del cuadro? Quiere decir, mientras más alto, más grave. La respuesta es no. Pero, fíjense con esta otra situación. Sin embargo, su elevación persistente indica complicaciones, como el quiste pancreático, este líquido que se está moviendo por toda la cavidad peritoneal y la necrosis pancreática. ¿La amilasa se eleva solo en la pancreatitis? No. Puede elevarse en otras condiciones, como úlcera perforada, colecistitis aguda y otras más. La lipasa, que es la segunda enzima, permanece elevada por más tiempo y esta es la determinación de elección, si es que está disponible. Esta es la enzima fundamental para diagnosticar pancreatitis. Si bien voy a ver amilasa y lipasa, la lipasa es la más importante por estas razones. Tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad que la amilasa. Por ejemplo, del día 0 a 1 de inicio de los síntomas de la pancreatitis, la lipasa sérica, tiene una sensibilidad cercana al 100% en comparación con el 95% para la amilasa. En el día 2 a 3, después de iniciada la pancreatitis, presenta una sensibilidad del 85%. La especificidad de la lipasa es del 82% frente al 68% por la amilasa. Recuerden que también se le ven otras patologías. El hallazgo de niveles altos de lipasa y amilasa en el líquido peritoneal también es útil para establecer el diagnóstico. Por lo tanto, puedo buscar estas enzimas en el líquido peritoneal. ¿Qué otros exámenes complementarios son importantes? Fundamentalmente hay que buscar aumentos y hay que buscar disminuciones. Aumentos, por ejemplo, ¿cuáles? Leucocitos, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, transaminasas, lactato deshidrogenasa, triglicéridos, urea creatinina y glucemia. Esta última porque sugiere un gran compromiso necrótico de la glándula. ¿Y cuáles indicarían disminución? Y esta disminución sugerente de pancreatitis, hipoxemia, disminución de la hemoglobina, disminución del hematocrito e hipocalcemia. Esta disminución se va a presentar posteriormente. Los estudios por imágenes ciertamente son importantes. La ecografía es uno de los estudios más usados en la pancreatitis y es de elección para descartar litiasis vesicular como se ve en esta imagen. La radiología es útil para mostrar el compromiso pulmonar. No se olviden que puede ser en sus formas graves multisistémica, donde se puede ver, como en este caso, un derrame pleural, o en este otro caso se podría ver una telectasia, donde vemos cómo la tráquea se ha desviado hacia el lado atelectasiado. Bien. ¿Y la tomografía está indicada en la evaluación inicial? La respuesta es no, no está indicada en la evaluación inicial de la enfermedad, sino solo cuando hay dudas diagnósticas para descartar otras causas intraabdominales. Entonces, ¿cuál es la indicación de la tomografía si no está indicada en la evaluación inicial? Falla orgánica persistente, signos de sepsis y evaluación de complicaciones locales entre 48 a 72 horas después de la aparición de los síntomas. Y el deterioro del estado clínico luego de 6 a 10 días de internación. La tomografía, por supuesto, es muy útil. Aquí podemos ver cómo se ve normalmente el páncreas. Incluso vemos estas flechitas que ustedes ven acá. Están mostrando el contorno pancreático bastante bien definido. Fíjense ustedes cómo el páncreas ha perdido su estructura y presenta en este caso un aumento de su tamaño, de esta flecha, al momento sin alteraciones en el tejido circundante. Las imágenes que se ven se clasifican con grados. ¿Cuál es la terapéutica? Pues
Variará de acuerdo a la extensión del problema, pero básicamente en general hay. La fluidoterapia es fundamental, el manejo de la hidratación, la analgesia y el soporte nutricional. Si este manejo, uno de los más importantes, la fluidoterapia, es inadecuado, es insuficiente, es mal manejado, vamos a encontrar incremento en la uremia, lo cual evidencia que se están generando condiciones para una insuficiencia renal de causa prerrenal, también un incremento en la hemoglobina y el hematocrito y del sodio sérico. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente por la hemoconcentración secundaria a la disminución del volumen intravascular efectivo, debido principalmente al importante secuestro de líquidos en el espacio retroperitoneal, a la pérdida por vómitos y el incremento de pérdidas insensibles y la vasodilatación que podría producir una pancreatitis grave. La insuficiencia prerenal como manifestaba y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hablemos ahora de la segunda variante, que es la pancreatitis crónica. Esta se caracteriza por una destrucción progresiva del páncreas exógeno y en las fases posteriores la destrucción del páncreas endocrino. La etiología, en este aspecto hay que comprender que la diferencia central entre la pancreatitis aguda y la crónica es la irreversibilidad de la disfunción pancreática de la segunda. Por lo tanto, las causas que pueden condicionar a una pancreatitis aguda que no responden al tratamiento y que se grave podrían terminar en una pancreatitis crónica. La clínica inicialmente es similar a la pancreatitis aguda, pero cuando hablamos ya de un proceso crónico hay menor severidad en la signo-sintomatología, pero hay episodios repetitivos. Los criterios para el diagnóstico son los clínicos y la identificación de complicaciones. Los clínicos, dolor, ataques recurrentes de pancreatitis, esteatorrea, diabetes. Complicaciones, procesos obstructivos, procesos relacionados con la presencia de pseudoquistes, hemorragias, fístulas. La tomografía, cuando se la realiza, encuentra, como ustedes ven, estos puntos blanquecinos aquí, que son las calcificaciones. Y para finalizar, algo con relación al cáncer de páncreas. Esta es una de las afecciones malignas más mortales, ya que el cáncer pancreático se relaciona con una tasa de sobrevida a 5 años con una cifra tan baja como el 4%. La incidencia de esta enfermedad ha aumentado en todos los países desarrollados hasta triplicar su incidencia. No se conoce la etiología con claridad, pero están implicados edad, la población a medida que aumenta, se convierte en población más vieja, aumentan los procesos cancerosos y el páncreas no es una excepción, el tabaquismo y la pancreatitis crónica como factores de riesgo. Cuando se presentan síntomas, generalmente es un cáncer voluminoso y generalmente ya está diseminado. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no hay síntomas antes? Porque el páncreas tiene una gran reserva fisiológica. Por lo tanto, tiene que estar muy comprometido y muy diseminado para dar síntomas. Por lo tanto, los síntomas que presentan, por ejemplo, el adenocarcinoma del epitelio ductal, cuando presenta síntomas y signos, se deben de manera primordial al efecto de masa, más que a la pérdida de integridad de la función exócrina o endócrina. Aquí tenemos una tomografía de cáncer pancreático. Y bien, tienen ustedes esta presentación que estará disponible en su plataforma para que la repasen las veces que necesiten. Y lo más importante, aquí solamente estoy presentando las ideas centrales y generales. Ustedes deberán, en función a sus necesidades, profundizar este tema
para aprender esta importante patología que hemos dicho que es una de las más frecuentes. Muy bien, muchas gracias por su atención.